Hola a todos nuevamente. En esta ocasión vamos a entrar con un nuevo tema de lo que es las operaciones básicas del álgebra. En este caso, división de expresiones algebraicas. Al igual que la multiplicación de expresiones algebraicas, tenemos que estar familiarizados ya con unos temas. En este caso, cuando se trata de división, vamos a entrar con lo que el primer tema importante a entender, que es el de monomio entre monomio. Para esto debemos tener conocimiento de principalmente estas leyes de los exponentes, los más usuales, que a diferencia en la multiplicación, que cuando teníamos dos potencias con la misma base, sus exponentes se sumaban. Aquí, a diferencia, es que cuando tengamos potencias con la misma base, sus exponentes se restan. Es lo único diferente. Es decir, que cuando tengamos en una expresión algebraica, en este caso en un monomio, en la parte de arriba y en la parte de abajo la misma letra, sus exponentes simplemente se restan. El exponente del que tengo arriba menos el exponente del término o base que está abajo. Ok, una vez aclarado eso, podemos tener dentro de la misma operación o en nuestro resultado una base, una potencia con exponente negativo. Entonces, cuando eso ocurre, al momento de simplificarlos, lo tenemos que pasar a que nos quede de forma positiva ese exponente. ¿De qué manera? Si se encuentra en el numerador, como es aquí, en el caso un entero, lo pasábamos al denominador con potencia ya el exponente positivo. O viceversa, si teníamos en el ejercicio el problema una base, una potencia con exponente negativo, así de esta manera, lo podíamos pasar al momento de simplificar de la siguiente forma. Aquí lo pondríamos ya como a la m, viceversa, ¿ok? Pero ya sabemos que esto es igual a la m, así simplemente. Y luego también, siempre y cuando tengamos dos potencias, o es decir, dos términos totalmente distintos en su parte literal, pero si estos se encontraban dentro de una misma, elevados a un mismo exponente, estos los podríamos separar de la siguiente manera y a cada uno elevarlos a ese exponente. ¿Ok? De acuerdo. Conociendo esto, ahorita vamos a ver algunos ejercicios. También podemos aplicarlo viceversa, de acuerdo a cómo nos convenga. Bien, ya he explicado esto, ahora falta explicar lo que es la parte numérica y la parte literal cuando tenemos un término algebraico. Recuerden, cuando es término algebraico es porque tenemos nuestra letra, una simple letra con que tengamos en la parte del denominador, ya se considera que este término es algebraico. Ok, entonces, ustedes podrán observar que cada uno de estos términos tiene las letras distintas, ordenadas de siguiente manera. Vale, ¿qué se hace en estos casos? Pues bien, ustedes tienen que observar y entender cuál es la parte numérica y la parte literal. La parte literal lo conforman todas las letras junto con su exponente. En cambio, la parte numérica lo conforma únicamente el número. El signo se lo podemos usar para nuestra parte literal o nuestra parte numérica, ya que forma parte de un producto. Aquí todos son positivos. Ahorita explico lo de los signos, pero esta parte me interesa más. Muchos alumnos me confunden esta parte cuando les digo que separen la parte numérica de la parte literal, y lo que hacen es poner así a este 3 de esta forma, ya que multiplica a B sobre C. Esto es totalmente erróneo, no es correcto decir esto. ¿Por qué? Porque ya al momento de yo realizar la operación voy a hacerlo directo y esto ya lo expresaría de esta manera y no llegaría a este mismo resultado. No se cumple la igualdad. Entonces, ¿qué se hace? ¿De qué manera yo puedo separar la parte numérica de la parte literal? De la siguiente forma. Ya sabemos que se tratan de fracciones, simplemente por estar de esta forma. Entonces pongo mi línea, ¿sí? La parte literal, pues esta se mantiene, donde están las letras x cuadrada y y sobre z, tal cual. Listo, ya no hay más. Esto ya está resuelto. Pero la parte numérica, ¿de qué manera lo vamos a hacer? Pues de la siguiente manera. Pues tenemos un término en el numerador y otro en el denominador. Tenemos ya en cuenta que los cuatro elementos que conforman a cada término
su signo y su coeficiente, la parte literal y el exponente. Sabiendo eso, entonces solamente trabajamos con la parte del coeficiente. ¿Qué sería? De aquí, pues obviamente su coeficiente es más 2. Lo separamos así. Y en la parte de abajo, al no tener expresado, pues hicimos que es 1. 2 sobre 1. Esto viene siendo igual a que pusiéramos únicamente nuestro 2. Así de fácil. En este ejercicio, nuevamente separamos y entre paréntesis pongo mi parte literal. A, B sobre C. ¿Ok? No estoy diciendo negativo, ¿eh? Ahorita es una explicación. Entonces, vemos cuál es el coeficiente del que está arriba. Vemos que es 1 y del que está en la parte de abajo es 3. Listo, 1/3. Ese es el coeficiente de esta expresión. Tengan cuidado que no es parte del numerador, sino que es parte del denominador, por lo tanto es una fracción. Ahora, en el siguiente ejercicio, en este otro, ¿cuál es? Obviamente, ya lo que es la parte literal, lo sé. Y es z sobre x. Listo. Pero la parte numérica, vamos a ver. Arriba tenemos un 3 y abajo un 4. 3/4. Así de fácil. Siempre que tenemos que separar, porque va a ser importante en estos ejercicios, vamos a tener que separar la parte numérica de la parte literal, ya que la parte numérica, cuando estamos hablando de división, se maneja como lo hemos hecho en la aritmética. En cambio, con la parte literal tendremos que hacer uso de las leyes de los exponentes. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a explicar un ejemplo sencillo, pero ahora falta explicar lo de los signos. Muchos alumnos se confunden en esta parte de que cuando tenemos a menos AB, ¿qué tenemos que hacer? Pues verán, cuando tenemos estos casos, el signo lo podemos manejar a nuestra conveniencia. Ya luego veremos cuándo sí y cuándo no. Aquí podemos expresar esta fracción menos AB como menos A sobre B o igualmente A sobre menos B. Ambas aclaraciones son las mismas. No puedo decir que esta menos se va a repartir entre A y B, que quede así, menos A sobre menos B. ¿Por qué? Porque menos entre menos, igual que en la multiplicación, signos iguales da positivo. Por eso no, se cumple. Esto sí. ¿Y dónde ocurre eso? Cuando ya tenemos expresiones algebraicas. Nosotros podríamos tener esta expresión descrita de esta manera, donde x cuadrada menos x está siendo dividido entre x. Así de simple. Ejercicios ya que vamos a ver más adelante cuando se trate de polinomios entre monomios. Aquí, ¿qué podemos hacer? Podemos hacer las dos cosas de acuerdo a qué forma se nos facilite más. Muchos de los libros manejan esta notación cuando tenemos que en la expresión el de mayor grado es signo negativo. Para dejarlo de forma positiva, despejan su signo cambiándole totalmente a todos los demás términos. Entonces, esto yo lo puedo pasar aquí arriba, multiplicar a toda la expresión algebraica, es decir, a mi polinomio de arriba, y llegar a esto. A menos x cuadrada más x sobre x. ¿Sí? O bien, dejar tal cual intacto esta expresión, x cuadrada menos x sobre menos x nada más. ¿Entienden esta parte? Es importante entender que nosotros podemos manejar nuestro signo negativo a nuestra conveniencia. Solamente que si nosotros los pasamos al lado donde tengamos una expresión algebraica que pueda ser un polinomio, tenemos que hacer el cambio de los signos de cada uno de los términos que conforman a dicho polinomio. Tomen en cuenta eso. Otro caso que necesito que entiendan es cuando podemos separar una expresión. Por ejemplo, si yo tengo A por X sobre A, ¿sí? A diferencia de A, X, así,
AX por A sobre A por Y, a que digamos AX sobre A en vez de por es un más Y. Observen ahorita. Y otro caso, si tuviéramos A más X sobre AY, ¿ok? Observen ahorita. Cuando ocurre estos casos, son factores, son productos de dos factores, cada uno en numerador y denominador. Siempre y cuando se traten de factores, nosotros los podemos separar. Esto lo puedo separar como A y X, ¿verdad? Entre paréntesis. Y esto sobre A por Y, ya separé. Lo puedo separar entre paréntesis o simplemente dejarlo tal cual. Pero al momento de que yo separe en dos fracciones, lo puedo hacer de la siguiente forma. En una A sobre A y en otra que multiplique a X sobre Y. ¿Verdad que esto todavía se sigue manteniendo en esta parte? Pues ya que cuando nosotros resolvimos una multiplicación de fracciones, esto se hace de forma directa, numerador por numerador y denominador por denominador. Esto no hay problema. Y con esto cancelamos, pero se dice así sustancialmente. Pero en realidad lo que queremos decir es que esto se vuelve 1. Y 1 por XY o 1 por cualquier otra cosa, 1 por Adrián nos va a dar Adrián. Entonces 1 por XY vamos a obtener XY. Simplemente. Y no se anota la unidad. Ya hemos eliminado, es decir, hemos convertido en 1 y por lo tanto no se escribe. Otra cosa es cuando tenemos esta expresión. Solamente lo único que podemos separar son factores, no sumas. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? Pues verán, tenemos a y X que son factores. ¿Sí? Estos sí los puedo separar, pero A más Y no son factores, es una suma. No lo puedo separar. Lo que sí puedo separar es cada factor, o sea, A y aquí otra X, en dos fracciones de la siguiente manera. A más Y por A más Y. ¿Sí? ¿Qué ocurre? Pues son fracciones que tienen un común denominador, porque es la misma expresión en la parte de abajo. Y ya saben que cuando tenemos en la parte de abajo de cada fracción, la operación se hace directa. En este caso, la multiplicación, no. Aquí creo que me equivoqué, pues no se puede hacer esta separación, se mantiene tal cual. Esto lo que ocurre es en la parte de arriba. Ahí disculpen. Sí, no podemos separarlo. ¿Por qué? Porque son dos factores totalmente distintos. Lo que yo puedo hacer es dejarlo así. A sobre A más Y y que multiplique a X y ya, así. No puedo hacer esa aseveración, solamente lo puedo expresar de esta forma para que se me facilite resolver el ejercicio. Cuando tenemos así la suma en la parte del numerador, ahí sí podemos hacer esto. Podemos separar a cada uno de los sumandos por esa expresión AY más X a Y. Aquí sí se cumple lo que les estaba diciendo, donde tenemos un común denominador siempre y cuando se trate de una suma. Recuerden, el error que estaba cometiendo aquí arriba era que tenía como mínimo común divisor A más Y. Sin embargo, no se cumple porque cuando nosotros realicemos la multiplicación no se va a mantener la expresión. Ya más adelante vamos a ver ese caso, ¿sí? Cómo separar una expresión de este estilo. Se tratan de fracciones parciales. Aquí sí podemos hacer la separación porque tenemos en la parte un factor. Si tenemos una suma, no podemos. Si tenemos esto, un factor, un producto de dos factores, sí se puede separar los sumandos únicamente por ese mismo factor. ¿Por qué? Porque esto me va a dar AY. Al sumarlo, ya sabemos que son el mismo común denominador y la operación se hace directa. El común denominador se mantiene y las operaciones se hacen con nuestros numeradores, ¿ok? Explicado esta parte, ahora vamos a pasar a resolver estos ejercicios. Estos temas nos van a servir más adelante con polinomio entre monomio y polinomio entre polinomio.
Ok, entonces si tengo yo el ejercicio siguiente, que es 2x cuadrada y 4x, ¿qué tengo que hacer? Resuelvo primero lo que es el signo. Si este fuera negativo, ya sabemos, más entre menos da menos. Lo podemos poner en medio o se lo podemos dejar a una de las partes de la fracción. En este caso siempre se recurre a dejarlo en medio. Ponemos nuestra línea y trabajamos con la parte numérica, que tenemos 2/4 de esta forma, y luego con la parte literal, x, la parte literal, las letras, sobre x. Ok, ahora vamos a resolver para la parte numérica. Quedaría entonces, esto si puede simplificar, quedaría menos y un medio. Ok, ahora la parte literal es donde les digo que vamos a aplicar cualquiera de estas leyes de los exponentes. Son la misma base, por lo tanto se restan 2 menos 1, porque aquí tenemos el de abajo, el de arriba, el exponente de arriba menos el exponente del de abajo, y listo, simplificamos nuevamente y nos va a dar x a la 1, que esto ya no se anota, recuerden. Y esto lo podríamos anotar nuevamente de otra forma, x menos x sobre 2, de acuerdo a como nos convenga. El resultado lo podemos dejar así, o bien separado el coeficiente con la literal. ¿Sí? ¿Qué pasaría si el exponente del de abajo fuera mayor? Nuevamente manejo el mismo ejemplo, ya sabemos, menos 4x4. Respetamos esta ley y hacemos lo siguiente. Ya sabemos que esta parte se va a manejar, vamos a ir un poco más directo a la aplicación de la ley, que sería x, el de arriba menos el de abajo, 4. Listo. ¿Qué sigue? Bueno, nada más tenemos que simplificar. Quedaría un medio x menos 2 ahora. Ya hemos resuelto la operación, pero nos falta todavía simplificar aún más. Recuerden que el resultado nos dio un exponente negativo, entonces aplicamos esta ley para convertirlo en positivo. Y el resultado final quedaría 1 sobre 2, aquí negativo, ya me estaba olvidando del signo, y que multiplica a 1 sobre x2. Así lo podríamos dejar, o bien resolviendo quedaría menos 1 sobre 2x cuadrada. Así, listo, se acabó, ya hemos resuelto. Esta es la forma en que se resuelven los ejercicios con división de monomios. Ahora, ¿qué pasa si tuviéramos el siguiente caso? 3x2 y y menos 3 sobre z, todo esto dividido entre 2x y2 sobre z. ¿Qué va a pasar aquí? Bueno, para empezar lo voy a transcribir en forma de fracción como se me va a facilitar, o bien podríamos invertir, pero no. Aquí lo que vamos a hacer es lo siguiente. Ya saben que podemos esto resolverlo de la siguiente forma, multiplicando por la inversa del divisor, es decir, 3x cuadrada y a la menos 3 sobre z multiplica a z sobre x 2x y cuadrada. Ok, y aplicando la operación directa ya sabemos que quedaría de la siguiente forma. Voy acá, continúo, quedaría 3x cuadrada y es y menos 3z
sobre 2 sobre z, perdón, aquí, sobre z por z, nuevamente. Ah, no, este es 2, ahora sí, este es 2. Voy a ponerle una línea en medio para diferenciar. Este 2 2xy cuadrada. ¿Ok? ¿Qué puedo ya hacer aquí directamente? Lo podríamos dejar de esta forma. 2zxy cuadrada. ¿Entendido? Listo, ya tengo de esta forma, de este ángulo desordenadas, no importa, ya al momento de que vaya a aplicar lo que es la ley de los exponentes, organizo. Entonces, primero dejo afuera los signos, ¿verdad? Más por más, más entre más da más. Ok. Luego, la parte numérica, que son los coeficientes 3 sobre 2, ¿ok? Sí, en la parte de arriba tenemos que tiene 3 como coeficiente y el término de abajo tiene 2. Los dejo afuera dentro de una misma fracción, ¿va? Ahora, ¿qué hago? Pongo nuestras variables, nuestras letras que están participando. X, Y y Z. ¿Entendido? Ahora, ¿qué hacemos? Fácil. Aplicamos las leyes de acuerdo a cómo tengamos las expresiones. Aquí tenemos que en la X de arriba tenemos 2 menos, porque así lo indica nuestra ley de los exponentes, el exponente de la X está abajo. Sí, está abajo y está a la 1. Listo. Y tiene menos 3 arriba y abajo tiene 2. Pero tenemos que respetar nuestra ley. Menos, seguido de menos, entonces sería menos 2. Luego Z, arriba tiene 1 y abajo tiene menos, no hay que olvidar, 1 también. Listo. ¿Qué vamos a hacer? Simplificar ahora sí. Quedaría 3 medios x a la 1. ¿Sí? Ahorita lo elimino. Luego y a la menos 5 y z a la 0. Recuerden que hay una propiedad, una ley de los exponentes que me dice que a la 0 esto es igual a 1. Entonces este z se elimina, es igual a 1 y 1 por todo esto se mantiene, o sea, desapareció z. Z se volvió una unidad. Continuamos, ahora sí simplificamos, quedaría 3 medios que multiplica a x y aquí aplicamos esta ley para y a la menos 5 quedaría y a la 5 en el denominador. Listo, ya hemos resuelto, pero lo podemos dejar de la siguiente forma: 3x sobre 2y a la 5. Así de rápido, así de fácil. Entonces, espero que se esté quedando claro esta parte. Otra forma de poder resolver este ejercicio era aplicar la herradura. Expresábamos la expresión de la siguiente forma: 2y menos 3 sobre z, y todo esto, una línea más larga, sobre 2xy cuadrada sobre z. Entonces aplicábamos la herradura, pero podemos guiarnos de esta manera, multiplicando por su inversa, y nos quedaría que los extremos se multiplican, sería 3x cuadrada menos y a la menos 3 por z, quedaría así: 3x cuadrada y menos 3, y por z pues ya lo agregamos, y abajo sería z que multiplica a la expresión. Entonces yo lo voy a ordenar ya de una vez: y cuadrada z, llegamos a lo mismo. Y finalmente hacemos las operaciones, ya sabemos la ley de los signos: más entre más da más, y 3 medios, ok, y las literales los ponemos tal cual y aplicamos la ley: 2 menos 1 y menos 3 menos 2 y z 1 menos 1. Simplificamos, quedaría 3 medios x a la 1 y a la menos 5. Nuevamente ordenamos todo, quedaría ahora sí 3x 2y sobre 5, 2 sobre 2y a la 5.
¿Ok? ¿Vieron? Las dos maneras son para que ustedes resuelvan y llegar al mismo resultado, pudiendo invertir y multiplicar ya con su divisor invertido y resolver la operación de acuerdo a las leyes de los exponentes. Ya saben, la parte numérica se resuelve como tal. Listo. Una vez explicado esto, podemos pasar al siguiente ejercicio, algo básico, algo sencillo. Por ejemplo, si tuviéramos 2x a la m menos 1 y a la n sobre x a la 2 menos m y y. Ok, ahora ¿qué tenemos? Tenemos que en nuestra parte literal tenemos exponentes en forma de expresión algebraica, un binomio en x y en y también. Monomio, ok. Nuevamente, lo mismo. La parte numérica, primero los signos, más entre más da más. Y 2 sobre 1, ¿va? Ya cuando simplificamos lo eliminamos. Eliminamos los signos positivos y los unos, ¿va? Simplificándoles. Ahora, nosotros ponemos las variables, las letras que participan. Voy a agregar un z para que vean, no pasa nada. Entonces, continúo. Y es el otro que participa. Y al final, z. ¿Ok? Entonces, ¿qué vamos a hacer? Tomamos las expresiones, los exponentes. Del primero, m menos 1 menos, entre paréntesis, 2 menos m. Ok, hago un poquito más la y para acá. Listo. Para diferenciar, voy a poner otro color. Pongo el exponente del de arriba, que es n, menos el exponente del de abajo. No tiene exponente, entonces es 1. Tenemos una unidad aquí. Entonces, menos, entre paréntesis, 1. Siempre les digo que pongan entre paréntesis. Anteriormente no lo había hecho para explicar más a detalle lo que era este procedimiento. Pero se recomienda siempre poner entre paréntesis después, de acuerdo a la ley de los signos. Digo, de los exponentes. Ya tengo descrito. Ahora, finalmente tenemos que el z no hay arriba. Tenemos 0 arriba. Menos 1. ¿Ok? Simplifico. ¿Qué sería? Aquí sería el 2x m menos 1 menos 2 más m. ¿Entendimos? Y y quedaría n menos 1 y z quedaría únicamente menos 1. Nuevamente simplificamos. Quedaría 2x a la 2m, términos semejantes, menos 1 menos 2 es igual a menos 3 y y a la n menos 1. Y finalmente z lo pasamos abajo. Listo. Ya hemos resuelto el ejercicio. Así de fácil. Profe, ¿qué pasa si tengo aquí menos? Pues se trata de una expresión. Si tuviéramos un número más fácil, lo pondremos abajo, de acuerdo a como corresponda. Si tuviéramos entonces esta expresión algebraica, que es nuestro exponente, entre paréntesis seguido del signo negativo, ahí sí pasamos a la parte de abajo. Pero no ocurre por lo general en este caso. Ya se deja tal cual. Solamente cuando tenemos enteros, ahí sí pasamos al denominador. ¿Ok? Nuevo ejercicio. Ahora tenemos a 2x 3y cuadrada y abajo tenemos 3x y cúbica. A ambos están siendo elevados, este a la 3, este a la 2. ¿Ok? ¿Qué tenemos que hacer? Pues vamos a aplicar ahora otra ley de los exponentes. Recuerden el que explicamos que cuando teníamos un producto de a, b por c elevado a la n, nosotros podríamos separar a cada uno de los factores que conforman ese producto elevados a esa potencia. A la n por b a la n por c a la n. ¿Sí? ¿Entendemos esa parte?
es como un mapita. Tenemos que ubicar quién es A, B, C. A es 2, B es X cúbica, Y es, Y es cuadrada de C, y todo esto está siendo elevado a la N, que es 3. ¿Sí? Es como ubicarlos. Ya ubicamos, ahora aplicamos esa ley y hacemos lo siguiente: 2 al cubo X cúbica elevado al cubo y Y cuadrada al cubo. ¿Por qué no se resta el paréntesis? Porque pues no tiene otra potencia, es solamente el 2. Cuando tenemos, ahora sí, para distinguir uno del otro, hacemos eso. Luego 3 al cuadrado X al cuadrado, ya lo estoy aplicando, pero vamos a cerrarlo entre paréntesis, Y cúbica al cuadrado. ¿Qué se hace cuando estamos una potencia elevada a otra potencia? Nuevamente, ya lo habíamos visto anteriormente, que cuando tenemos a la m elevado a la n, esto es igual a m por n. Sus exponentes se multiplican. El exponente que está siendo elevado está elevándome a mi potencial, entonces su exponente se multiplica por esa misma potencia. Listo, explicado aquí. Pasamos nuevamente, resolvemos. Quedaría esto: 2 por 2, 4, y por 2, 8. Y 3. Vamos a hacerlo en la parte de abajo también. 3 por 3, 9. Aquí sería X. Sus exponentes se multiplican. Lo voy a hacer ya un poco más directo. 3 por 3, 9. Y Y a la 6. Aquí X, 1 por 2, 2, y Y, 3 por 2, 6. ¿Entendido? Ya tenemos todo. Ahora falta aplicar las propiedades, la ley de los exponentes, y resolver la división con nuestro número, nuestra parte numérica. 8 novenos se mantiene, no puedo simplificar, lo dejo tal cual. 8 novenos. ¿Sí? La parte de los signos ya sabemos que es positivo, más entre más da más. Y ahora sí, ponemos los variables X y Y, que son los que participan. 9, el exponente de arriba, menos el de abajo. Y nuevamente el de Y ahora, 6 menos 6. Esto es igual a 8 novenos X. 9 menos 2 nos va a dar 7, perdón. Y Y a la 0, ¿verdad? Se elimina. ¿Esto cuánto nos va a dar? 1. Y finalmente simplificamos, todo quedaría 8 novenos X a la 7, ¿sí? Y finalmente esto lo podemos expresar como 8X a la 7 sobre 9. Así de fácil, listo. Y por último, el siguiente ejercicio que voy a explicar es este. ¿Qué pasa cuando tengamos esto que esta expresión está siendo elevado a una misma potencia? Vamos a dejarlo más fácil. Al cuadrado, ¿ok? Pues se aplica esta propiedad. Podemos hacer uso de esta misma, ¿sí? Puedo elevar a cada uno de los términos, el del numerador y el denominador, al cuadrado, a este 2. Pero no, es otra forma también que puede llegar a ese resultado, es resolviendo lo que está dentro. Es decir, que esto lo voy a dejar así, al cuadrado, y ahora resuelvo con lo que está dentro. Voy a hacer directo. Quedaría mis 2 tercios y X, el exponente de arriba, menos el de abajo, menos 1, y Y, 2 menos 3, ¿sí? ¿Cuánto nos va a dar? Esto nos va a dar 2 tercios X, 2, y Y sería menos 1. Cierro. Y ahora resuelvo para toda esta expresión. ¿Qué quiero decir con esto? Pues que voy a elevar al cuadrado 2 tercios al cuadrado y X 2 por 2, porque estoy multiplicando los exponentes, y Y
menos 1 por 2. Resuelvo, quedaría 2 tercios por 2 tercios, se hace la multiplicación directa, ya sabemos cuánto nos va a dar esto, 4 novenos, ok, 4 novenos y x a la 4 y y a la menos 2. ¿Esto cuánto nos va a dar? Simplificamos nuevamente, lo voy a poner ahora descrito de esta forma, 4x a la cuarta sobre 9y cuadrada, ¿sí? Así es como se resuelven estos ejercicios. Pudimos ya haber aplicado también esa propiedad para cada uno, no hay problema, no hay problema. Tú eliges cuál es más difícil o fácil para ti. Yo pude haber hecho 2x cúbica y cuadrada, vamos a hacer un poco más rápido para este, y 3xy cúbica al cuadrado. Ya sabemos que aplicamos la propiedad, vamos a hacerlo ya directo. 2 por 2, digo 2 al cuadrado va a ser 4x, 3 por 2, 6, y, 2 por 2, 4, y 3 por 3 es al cuadrado, ¿sí? 9x cuadrada y a la 6. ¿Qué sigue? Ahora sí, aplico 4 novenos x 6 menos 2 y 4 menos 6. Luego, finalmente, aplico 4 novenos x cuarta y menos 2. Simplifico, quedaría 4x cuarta sobre 9y cuadrada, ¿verdad? Ambos procedimientos nos llevan al mismo resultado. Hay que saber cómo manejar siempre y cuando apoyándonos con estas leyes de los exponentes. Ya sabemos que tenemos que tomar en cuenta cuál es nuestra parte numérica y cuál es la parte literal, ya que ambas partes se manejan de distinta manera. ¿Sí? La parte numérica lo manejamos como una parte, como cualquier número. En cambio, la parte literal tenemos que hacer uso de las leyes de los exponentes, no lo olviden. Bueno, chicos, chicas, eso sería todo por el momento. Cualquier duda, ya saben, pueden contar conmigo y estaremos en contacto. Adiós.